Buen día, mi nombre es William Cárdenas, estudiante de Ingeniería Eléctrica del convenio UTAI Corpolé. Hoy vamos a hablar de los SCR y TRIAC, de su comportamiento según las diferentes conexiones. En este caso, vamos a conectar un SCR C106D para hacer unas pruebas cómo se comporta variando el voltaje de entrada entre ánodo y cátodo. Queremos, nos piden hallar cuánto es el valor del voltaje entre ánodo y cátodo, introduciéndolo en una corriente de 30 miliamperios. Para eso tenemos que inyectarle una corriente de 2.055 voltios y obtenemos que nos da un voltaje de 647 milivoltios entre los extremos de ánodo y cátodo. Luego nos pide para con una corriente de 20 miliamperes, a ver qué voltaje hallamos entre ánodo y cátodo. Para ello, le inyectamos una corriente, una tensión de 1.575 voltios, nos da 20 miliamperios y tenemos a la salida entre ánodo y cátodo 636 milivoltios. Pues nos está dando una corriente, está directo por el voltaje que compuerta es el requerido para que la abertura. Y así el voltaje que tenemos acá en milivoltios es la diferencia de lo que pierde en la resistencia. Al ir bajando el voltaje de entrada, va a ir bajando en su medida el voltaje entre ánodo y cátodo, así para las diferentes medidas. Luego nos piden reemplazar el SCR con un trial y seguir hacer las mismas mediciones, pero no encontramos que al reemplazarlo por un TRIAC, en este caso utilicé el BT B12 600B y el inyectarle las mismas tensiones que con el SCR, él no apertura. Si se puede fijar, el voltaje de entrada es el mismo que estamos reflejando entre los terminales de ánodo y cátodo. Y así al cambiar por otro valor, vamos a obtener el mismo voltaje que colocamos en la fuente, es el que vamos a tener entre los terminales ánodo y cátodo, pues él no está conduciendo. Entonces, así seguimos con el siguiente ejercicio, el siguiente montaje. Luego en el siguiente montaje nos pide a- agregarle un potenciómetro de 200K y cambiar la resistencia de carga de 47 por 1K, siguiendo con estos valores no activando el SCR, ni llevando el potenciómetro de menor a mayor ni de mayor a menor. En ningún momento logra eh, activarse para que fluya la corriente entre ánodo y cátodo. Así en las diferentes mediciones pues no se logra apreciar que entre el ciclo activo en ninguno de los momentos. Si graduamos el volt, aún al cambiar el valor
del voltaje de entrada que nos pide subirlo a 30 voltios en la fuente de corriente de carga, siguiendo igual, teniendo en los terminales ano y cato el mismo voltaje que le estamos inyectando por la fuente, pues el voltaje de compuerta no llega al mínimo requerido para activar dicho S0, obteniendo como resultado que no funciona. En el tercer montaje con un triac, en el mismo circuito anterior, volvemos a analizar con el mismo voltaje en la fuente B sub A y que tenemos el mismo resultado, que no entra en conducción, pues el voltaje y la corriente en la compuerta no es el requerido para dar apertura y pasar a conducción. Como pueden ver, el voltaje de la fuente es más o menos igual al voltaje del cátodo de ano, solo una pequeña pérdida que es la resistencia. Así variamos el potenciómetro, no llegamos al voltaje requerido para la apertura para que entre en funcionamiento este triac, teniendo como resultado que dicho montaje no cumple con los requisitos para ser activado. Deberíamos cambiar los valores de R1 y potenciómetro para lograr una mejor energía en la compuerta y así lograr activarlo y poder medir su voltaje y su conducción. Entonces, sin más que agregar, me despido.